Perfecto. Entonces, hoy corresponde continuar con el estudio del Evangelio de Marcos y hoy vamos a ver un episodio que, como ya es de costumbre, no es nuevo o no debería ser nuevo para nosotros, pero que sí conviene que le demos una revisada. Responde como hemos estado haciendo respecto de todos los pasajes que hemos estado revisando. Así que hoy corresponde pues ver Marcos 11 del 12 e intentemos ver hasta el versículo 26, ¿de acuerdo? Les planteo así, digamos, como introducción. Eh, este es el famoso pasaje de la limpieza del templo, como se le suele llamar, la limpieza del templo, que está ahí cruzada, digamos, con la historia de esto de que Jesús, como le ponen, no maldice a la higuera y tal. Entonces vamos a ver estos dos episodios. Así que le voy a pedir de pronto a algún hermano o hermana que nos ayude con la lectura de Marcos 11 12 hasta el 26. Y mientras vamos leyendo, les quisiera pedir igual que traigamos a la memoria qué hemos aprendido, qué nomás se dice de esto, como para tener un punto de partida y según eso ir profundizando, si fuera el caso, algunos aspectos que consideremos relevantes. De acuerdo, entonces, ¿quién se anima a ayudarnos con la lectura de Marcos 11 A ver, 2, desde el 12 hasta el 26? Muchas a gracias. ver, desde el 12 del capítulo 11, ¿no? 11, 12. Ajá, exactamente. Dice Muchas la gracias. palabra del Señor así: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Sigo? Hasta el Vinieron 20, pues por favor, sí, hasta hasta el 26. ya. Vinieron pues a Jerusalén, y entrando Jesús en el templo, comenzó a echar fuera a los que vendían y compraban en el templo, y volcó las mesas de los cambistas y las sillas de los que vendían palomas. Y no consentía que nadie atravesase el templo llevando utensilio alguno. Y les enseñaba diciendo: no está escrito, mi casa será llamada casa de oración para todas las naciones, mas vosotros la habéis hecho cueva de ladrones. Y lo oyeron los escribas y los principales sacerdotes, y buscaban cómo matarle, porque le tenían miedo, por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Pero al llegar la noche, Jesús salió de la ciudad, y pasando por la mañana vieron a la higuera, que la higuera se había secado desde las raíces. Entonces Pedro, acordándose, le dijo: Maestro, mira, la higuera que maldijiste se ha secado. Respondiendo Jesús les dijo: tened fe en Dios, porque de cierto os digo que cualquiera que dijera a este monte: quítate y échate en el mar, y no dudar en su corazón, sino creyere, le será hecho lo que dice. Lo que diga le será hecho. Por tanto, os digo que todo lo que pidiereis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque, porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Perfecto, muchísimas gracias. Entonces, quisiera pedirles que participemos, ¿de acuerdo? Por lo siguiente, estos, como les decía, ya son eventos que de alguna manera los conocemos, no son nuevos para nosotros, ¿sí? Son dos pasajes nuevos, digamos, conocidos. Y por ello quisiera que podamos participar en torno a qué hemos aprendido, qué hemos visto respecto de esto de la maldición, de la, entre comillas, ¿no? Maldición de la higuera y la denominada limpieza del templo. ¿Qué hemos aprendido? Y de pronto, si es que ustedes pueden ver alguna relación entre ambos pasajes. ¿Sí? ¿Quién se anima? ¿Quién se anima?
O si de pronto no, ¿qué comprendemos de este texto? Si de pronto, ¿qué se comprende de este texto? ¿Quién se anima? No todos a la vez. ¿Quién se anima? ¿Quién se anima? O si no se anima nadie, comencemos. ¿Sí? ¿Alguien se anima tal vez por ahí? ¿Qué comprendemos de este texto, del pasaje según como lo hemos leído aquí en Marcos, de la famosa o la denominada maldición a la higuera y de la limpieza del templo? O que pudimos ver ahí que nos llama la atención. ¿Nadie? ¿Alguien? ¿No? ¿Nadie? ¿Seguros? Estamos con frío. Bueno, en fin. Normalmente, respecto de estos pasajes, se suele decir, primero, que no se los suele relacionar, ¿no es cierto? Y no se los suele relacionar por una razón, porque en el Evangelio según Mateo y según Lucas, que es en donde aparece este pasaje también, o al menos en Mateo, creo que en Lucas no aparece el tema de la maldición a la higuera, eh, aparece aparecen como hechos distintos. Acuérdense lo que veíamos la anterior semana, que el hecho de la limpieza del templo, entre comillas, vamos a ver por qué lo decimos entre comillas, en Mateo y en los demás evangelios lo ilustran, bueno, en Mateo y en Lucas lo ilustran a partir de la entrada, la denominada entrada triunfal, ¿no es cierto? O sea, ni bien llega el Señor montado en el pollino, entra a Jerusalén y ejecuta lo que sería la limpieza del templo, ¿no es cierto? Y saliendo de ahí es que pasa lo de la higuera, lo de esta higuera sin fruto, ¿no es cierto? De acuerdo. Pero fíjense ustedes, si leemos esto y si lo podemos ver en los paralelos, no lo vamos a ver ahorita porque no, digamos, no nos quitaría tiempo, pero si quieren ustedes lo pueden revisar en Mateo. Pasa que primero es esta parte de la limpieza del templo, la limpieza del templo, y después viene el episodio de la higuera. Según Mateo, ni bien sale el Señor Jesús, digamos, de la limpieza del templo, se encuentra con la higuera, lo que vemos acá, ¿no? Que tiene hambre, se acerca a la higuera para ver si tenía frutos, pero como no era el tiempo, no haya frutos en él, maldice y se seca. Y los discípulos se asombran porque se secó. Ese es digamos, del pasaje, ¿no es cierto? Y de ahí la enseñanza que el Señor Jesús da a partir de esta higuera sin fruto y que se seca, ¿no es cierto? Es que lo que dice ahí, si ustedes piden con suficiente fe, es lo que normalmente se suele decir, si ustedes piden con suficiente fe, pueden lograr que un monte, decirle a un monte que se bote al mar y que se arroje al mar y eso sucederá, ¿no es cierto? Y lo que se extrae de ahí es normalmente decir que cualquier cosa que se pida en oración hay que hacerlo con suficiente convencimiento, con suficiente persuasión, de tal manera que eso sucede, ¿no es cierto? Eso es lo que básicamente se suele decir a partir de eso. Sin embargo, fíjense ustedes, y primera nota ahí, fíjense ustedes cómo construye Marcos, que es el primer evangelio que se escribió, este pasaje. Si ustedes se dan cuenta, se forma una especie de sándwich, de quiasma. ¿Entre qué eventos? Por un lado, el evento A, digamos, de la higuera, por así decirlo, que es Jesús teniendo hambre, acercándose a la higuera y profiriendo esta palabra, digamos, esta frase de ti nadie más como fruto. Después, hasta ahí queda el pasaje, después va lo de la limpieza, entre comillas, del templo, y después combina con los discípulos encontrando la higuera seca. Perdón, y la consecuente enseñanza del Señor Jesús, ¿de acuerdo? Y esto ya nos cambia todo el panorama. ¿De acuerdo? Algunos sugieren que Marcos aquí está haciendo alguna especie como de reacomodo, digamos, a propósito, si se quiere, del evento, que no necesariamente fue así, que sino más bien el más correcto sería el de Mateo, o sea, primero la limpieza del templo y después todito lo de la higuera, ¿no es cierto? Para fines, digamos, pedagógicos. Sin embargo, más bien a mí me pareció todo lo contrario, que es que Marcos cumple con contar históricamente cómo es que están pasando las cosas y después Mateo la reagrupa, digamos, o la cuenta de una manera distinta, quizá ya conociendo el antecedente de Marcos, así sencillamente. Entonces,
Nada más como para plantear las cosas. Y aquí, digamos, hay una cosa que normalmente suele pasar y que a veces uno mismo cae en eso y no quiero repetir aquellas cosas. Es lo siguiente. Les ha pasado que a veces cuando aquí salen, ¿no? Y Jesús salió de Betania y volvió a Jerusalén. Alguien se ha percatado, a veces no nos tomamos del tiempo, quiero decir, en ver dónde mismo se queda cada cosa, por una sencilla razón, ¿ya? Estos pequeños datos de estos, por así decirlo, viajes del Señor Jesús en esta semana previa a que Él muera, en estos días, porque no es ni una semana, en estos días previos a que Él muera, ¿no es cierto?, son importantes por una cuestión de perspectiva, porque aquí en este pasaje hay un montón de cosas que el Señor Jesús está viendo, sobre lo cual habla y que no están explícitos en el texto, ¿ya? ¿Y por qué digo esto? Fíjense ustedes, en el versículo 11, lo que leíamos la anterior semana, resalta una cosa, que dice, ¿no? Entró Jesús en Jerusalén, en el templo, habiendo mirado alrededor todas las cosas. Como ya anochecía, se fue a Betania con los dos. Entonces, fíjense ustedes, hace énfasis, resalta la actitud o la perspectiva de Jesús, ¿ya? Entonces, para comprender o aprovechar mejor el texto, los pasajes que siguen, hay que ubicarse, el lector, nosotros debemos ubicarnos en la perspectiva de Jesús. ¿De acuerdo? Entonces, si dice que está viniendo de Betania a Jerusalén, hemos de plantearnos la vida, digamos, la perspectiva, digamos, hemos de ubicarnos geográficamente en ese lugar. O sea, es como decirles, ¿qué les digo yo, por ejemplo? ¿En qué sentido? O sea, ¿qué veía el Señor Jesús literalmente o qué ve cualquier persona que viaje de Betania a Jerusalén? ¿Por dónde entra? ¿Por dónde se sale? ¿Cuál es el camino? ¿Por dónde se pasa? ¿De acuerdo? Perdón. Entonces, resulta, permítanme, ahora les comparto les comparto la pantalla para que podamos ver precisamente este asunto. Entonces, fíjense ustedes. Ahí lo tenemos. Esta es una imagen de un mapa que es comúnmente conocido por nosotros porque viene por lo general en la parte trasera de nuestras Biblias. ¿Es cierto? En la mía al menos viene este mismo mapa. Aquí está en inglés, pero nos sirve para ubicarnos. Si ustedes se fijan, ¿de acuerdo? Esto está con perspectiva norte-sur, o sea, el norte está arriba, fíjense, ¿no? El norte está hacia arriba. Pero fíjense ustedes, aquí este es un mapa que relata toda la semana, como normalmente se suele decir, ¿no? O sea, los días entre que el Señor Jesús llega a Jerusalén y hasta que muere y resucita. Y aquí pues hacen un recorrido con flechitas de todo lo que él hizo, sus movimientos. Ahora fíjense ustedes, lo que interesa aquí es que, fíjense, frente a la ciudad de Jerusalén como tal, que es todo esto, ¿no es cierto? Todo esto que es la ciudad de Jerusalén, aquí al frente está el Monte de los Olivos. Y para ir a Betania, fíjense ustedes, miren lo que dice aquí, to Bethany, dice en inglés aquí, ¿ya? Está chiquito, voy a ver si es que lo puedo hacer más grande. Ya, ahí estamos. Entonces, fíjense ustedes. Todo para que veamos, fíjense, aquí está el templo, donde estaría el día anterior, sale y se va a Betania, ¿no es cierto? Y pasa por el Monte de los Olivos. Ahora, fíjense ustedes, por otro lado, si viene de Betania, viene por el este hacia el oeste, en sentido este-oeste, ¿no es cierto? Pasaría por el Monte de los Olivos y una de las primeras cosas que se ve yendo por el Monte de los Olivos y se ve hacia Jerusalén es el famoso templo. Ya se veía eso. De hecho, ustedes han visto estas imágenes de la actual Jerusalén, que ustedes buscan Jerusalén en el internet, ponen así imágenes, y lo primero que les va a salir es la imagen del Domo de la Roca, actualmente, ese domo dorado y todo el más. Y esa imagen, esa perspectiva es precisamente desde oeste, o sea, viendo desde el oeste hacia el este, donde en su momento estuvo el templo. ¿Ya? O sea, esa es la perspectiva geográfica del Señor Jesús. ¿Sí? Así que eso ya nos dice mucho. ¿Ya? Tanto más que en el versículo 11 ha dicho que entró y vigiló, digamos, observó y sobre conocimiento del templo. ¿Sí? Ahora, voy a dejar de compartir. Bueno, sí, a ver. Permítanme. A ver. Les quisiera mostrar otra imagen como para que quede más claro esto. Aquí justamente tengo, a ver, aquí está otra imagen, por ejemplo, ustedes pueden ver, eso se supone que es el
como el templo, una representación más que nada, ¿sí? Y esta parte de aquí arriba es del Monte de los Olivos, ¿ya? Entonces, desde aquí al frente, por aquí, digamos, se iba a Betania, por así decirlo, y lo primero que uno veía viniendo desde Betania era precisamente todo el complejo del templo, ¿sí? Eso básicamente. Ok, entonces fíjense, ahora que nos hemos ubicado y que es importante que diga que de dónde a dónde viene, porque si no simplemente pudo haber dicho, llegó Jesús a Jerusalén, o en el camino. Pero estas cosas son importantes por una cuestión de perspectiva. Además, por una cosa también, que ya les digo después, que tiene que ver con la historia, con el tiempo en el que fue esto escrito y en el tiempo que esto fue leído. ¿De acuerdo? Entonces, al día 1, digamos así, el Señor Jesús llega a Jerusalén y observa el templo. Según Marcos, no hace más que observar, sale, le coge el atardecer y sale hacia Betania. De Betania, cruza de nuevo, amanece, ¿no es cierto? Segundo día, digamos, día 2, y llega otra vez de Betania a Jerusalén, o sea, de este a oeste, ¿no es cierto? Y se encuentra con y resulta que dice que al día siguiente, cuando salieron de Betania, en el 2, ¿no es cierto? Tuvo hambre, y viendo lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si hallaba en ella algo. Perdón, pero cuando llegó a ella, nada halló sino hojas porque no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera, nunca jamás coma nadie fruto de ti, y lo oyeron sus discípulos. Ok, hasta aquí, fíjense ustedes que no nos dice mucho, y podríamos especular un montón de cosas, ¿de acuerdo? Ahora, pongámonos un ratito así y hagamos este ejercicio y quisiera que participemos, ya sería estupendo que lo hagamos. Si solo tuviéramos hasta aquí el pasaje, ¿ya? Solo hasta aquí el pasaje, podríamos decir un montón de cosas. Y por lo general, se suele decir un montón de cosas a partir de decir, es evidente que el Señor Jesús aquí, bueno, primero, que aquí el Señor Jesús no está maldiciendo, ¿ya? Quienes dicen que maldice son los discípulos, es Pedro en este caso, que entiende como que maldice, pero él evidentemente no maldice. Y lo vamos a ver por qué, porque ¿cómo el Señor Jesús va a maldecir? Así que desde ya, ese texto, ese título de Jesús maldice a la higuera o la maldición a la higuera, está mal, porque el Señor no puede maldecir. Como tal, digamos, es que anda maldiciendo, digamos así, en las cosas. Y menos en una cosa que suena tan ilógica. Porque, por ejemplo, aquí se enfrenta siempre y siempre ha sido un dolor de cabeza para cualquier persona que lee esto, ¿no es cierto? El pensar, el decir, ¿cómo es que el Señor Jesús llega a una higuera en donde no era tiempo y le pide, y va a ver si es que hay fruta? Y pues es una cosa ilógica. Es como que si ahorita en el Ecuador, que estamos en abril, vamos a ver en la costa si hay mangos. Todo el mundo sabe que no es época de mangos. Podemos encontrar un montón de frutas, pero mangos hay en determinada parte, en determinada época del año, fin del año, inicio del año. Pero si vamos ahorita en abril, no hay nada. ¿Me explico? Y es como que si cualquiera de nosotros fuera a la costa a ver mangos y resulta que evidentemente no hay porque es del tiempo y nos enojemos, y por así decirlo, nos disgustemos y digamos, nunca más va a haber mangos en el Ecuador. Alguna cosa así. Uno parte de una cosa ilógica. Entonces, ante estas cosas que son evidentes, digamos, son muy características del Señor Jesús, ¿no es cierto? Hacer cosas ilógicas que salen de nuestro imaginario, lo que sucede es que cuando nos encontramos con esto, ¿no es cierto? Cuando nos encontramos con una cosa que es contraria a nuestra lógica, resulta que tenemos que saber que precisamente es porque no tenemos que pensar con nuestra lógica. Es porque aquí se está utilizando otra lógica, por así decirlo. Se está pensando no la forma de pensar humana, sino la forma de pensar del cielo. Cuando choca, cuando algo no nos cuadra a nuestro imaginario. Eso quiere decir que entonces aquí lo que el Señor estaba haciendo era algo, o sea, estaba enseñando algo, perdón, estaba haciendo una señal, lo que se diría un acto, un evento, si se quiere, que trascendía el mero hecho de hacer lo que hizo. ¿Ya? O sea, no era simplemente que tenía hambre, tener hambre. Cualquiera diría, oiga, pero si venía, seguramente se alojó en algún lado y evidentemente le dieron de comer. ¿Cómo es que después tiene hambre? Además, solo él tiene hambre, no tienen hambre los discípulos. O sea, surgen muchas dudas. ¿De acuerdo? Entonces, dado que surgen esas dudas y no se contestan de una manera coherente a nuestro sentido, la cuestión es que no hay que pensarlo así. Hay que ver cómo es que esto se complementa, cómo esto se comprende, perdón,
pensándolo desde la perspectiva divina. Y la perspectiva divina en este caso es a partir de la enseñanza. Así que hay que preguntarnos, dado que esto es incoherente, es ilógico lo que está haciendo el Señor Jesús a nuestros ojos, ¿qué es lo que quiere enseñar? Eso es lo que hay, la forma en cómo hay que enfrentar, digamos, estos escenarios, estos eventos así. Porque si no, uno comienza a hacer cualquier cosa. Por ejemplo, hay algunos que de esto suelen decir, no, lo que pasa, y esto es como algunos te explican, ¿no? Dice, lo que pasa es que posiblemente no haya sido la entrada del Señor Jesús a Jerusalén en Pesaj, sino que además, como en la entrada denominada entrada triunfal, le reciben con ramas, posiblemente haya sido en Sucot. Es más lógico que en esa época haya habido la gente recogiendo las ramas, que las tengan a la mano y que por eso las tomaron. Además, es evidente que tal vez por Sucot, que es pasado ya la época, o sea, pasó, digamos, la época de los higos, porque entre paréntesis, los higos en Israel están en la época de verano. O sea, si no estoy mal, es agosto, octubre, julio, agosto, por ahí, la época de verano. Siempre se ha dicho, ¿no? La higuera es un fruto de verano. Entonces, algunos dicen, lo que pasa es que esto corrobora, dice, que lo que está pasando es que está en Sucot, está en la época de Sucot, en otoño, o sea, en septiembre, septiembre, por ahí, y evidentemente ha pasado poco tiempo. Entonces, por ahí hacen sus cálculos, ¿ya? Pero resulta que nada que ver, ¿ya? Entonces, ya les digo, se puede entender un montón de cosas y es muy complicado sostener eso. Pero lo que les decía es, esa es una forma, digamos, o eso es lo que pasa cuando se toma o se quiere forzar, digamos, con la lógica humana algo que no se tiene que entender así. Entonces, una vez más, cuando encontramos este tipo de cosas que raya en lo ilógico, en lo incoherente, ¿no es cierto? Hay que preguntarse, ok, si no es así, ¿qué nos quiere enseñar el Señor? ¿Qué me quiere enseñar? ¿Qué está diciendo aquí el Señor Jesús? ¿Qué está diciendo? ¿Qué quiere enseñar? Entonces, cuando pasamos al plano de la enseñanza, ¿no es cierto? Uno deja de utilizar las palabras en el modo natural en que significan. O sea, cuando diga higo no es higo, cuando diga planta no es planta, cuando son hojas no es hojas. Explico, cuando diga que tenía hambre no es que tenía hambre, es que cualquier cosa de esas, o todas, o algunas, o en algunas circunstancias, pueden significar algo más. ¿De acuerdo? Entonces, lo que les quiero preguntar, ¿ya? Y que lo tengamos ahí pendiente, es qué significa esto, ¿ya? Les voy a decir una que no es, ¿ya? Muchos, digamos, suelen recurrir a la siguiente, y es la forma fácil de interpretar, digamos, la forma, la vieja confiable de cómo se entienden los simbolismos y demás. Y es la siguiente, es preguntarse, a ver, si aquí el protagonista, ¿cierto?, de la historia, digamos, o el objeto, digamos, de este evento es la higuera, y estamos en un ambiente de aprendizaje, de ver qué significa, preguntémonos qué significa la higuera. Para ello, ¿qué se hace? Se recurre a toda la palabra, a ver en dónde aparece la higuera y a ver a qué se le relaciona. Entonces, lo que suelen decir algunos es, la higuera es el pueblo. Porque el pueblo de Israel en ese momento, y ahí fíjense que cuadra, ¿no? Porque en ese momento el Señor Jesús vino, y como dice la palabra, que vino a los suyos, pero los suyos no le conocieron, entonces vino, esperaba fruto, pero no la halló, por lo tanto le dijo que nunca más, y eso se secó ahí, y puede cuadrar mucho con el evangelio de los gentiles, etcétera, 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 me explico. Pero ya les digo que no va por ahí, ¿ya? Que no va por ahí, ¿de acuerdo? Entonces, primero, que esa forma, digamos, de señalar o de buscar así, digamos, de hacerle el trabajo de la vieja confiable, de ver en la palabra dónde o cuántas veces aparece una higuera y a qué se lo relaciona, entonces eso es siempre lo que va a significar y no siempre. No siempre. Ya les digo, en los profetas, en los salmos, la higuera y se refiere al pueblo, hay muchas referencias a la higuera o que al Israel, el pueblo, se le refiere como higuera. También hay las naciones como la higuera, ¿ya? Y hay incluso otras referencias que no olviden en mi memoria, se me escapan, pero hay como 3 o 4 grupos de cosas que fueron representados con la higuera, ¿ya? Entonces, no va por ahí. Por eso les he dicho siempre y siempre recalco,
no nos casemos y no es bueno casarse con un significado para una palabra. No siempre que aparezca la palabra higuera, de una, el pueblo. No. A veces sí, a veces no. Si aquí, por ejemplo, calzamos, digamos, con lo del pueblo, puede calzar sí, pero vamos a ver que no en el fondo. ¿De acuerdo? Por lo siguiente. ¿Por qué? Porque fíjense ustedes que Marcos precisamente es alguien muy didáctico y corta, digamos, ahí el pasaje, ¿cierto? Este evento, y ¿a dónde nos bota? Digamos, ¿a dónde nos bota? Es decir, ¿a dónde nos dirige? ¿A qué evento nos dirige? A la denominada limpieza del templo. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, y si hemos dicho que cuando se hace esta figura de sándwich, de quiasmo, ¿no es cierto? Donde lo primero está relacionado con lo tercero, ¿no es cierto? Y lo del medio queda, eso es lo importante. Entonces, si aquí hay un sándwich entre este evento de la higuera al inicio y al final, y lo que está en el medio es esto de la denominada limpieza del templo, pues es que ahí hay que parar, bueno, ahí hay que prestar atención, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, vamos a ver, ahora, respecto de este evento de la limpieza del templo, como normalmente se le suele denominar, resulta que igual se ha dicho un montón de cosas. Y quisiera comenzar diciendo esto. Este creo que es un pasaje o uno de los eventos, de los sucesos, digamos, que lastimosamente están mal titulados, como el de la higuera. Ya les digo. Primero, no es una maldición a la higuera, y segundo, tampoco Jesús limpia el templo. Por lo siguiente, pregunta, ¿por qué se dice que Jesús limpia el templo? Preguntémonos eso. ¿Por qué se dice que Jesús limpia el templo? La respuesta estaría ahí en los hechos, porque llega, digamos, se molesta de alguna manera por cómo está ahí organizado el templo aparentemente, ¿no es cierto? Y comienza a volcar las mesas y digamos a recitar una parte de la palabra. ¿De acuerdo? Entonces, a partir de ello, se dice, ¿no? Que Jesús limpió el templo. Pero si nos ponemos a pensar un poco más al respecto, si nos detenemos en ello un ratito, no nos choca un poco, ¿no es cierto? Que el mismo Señor Jesús después diría que ese templo iba a ser destruido. Entonces, si el Señor Jesús en su mente, un día después o 2 días después, tiempito corto después, estaría afirmando que el templo se iba a destruir, ¿cómo es que lo limpia? Y ahí nos damos cuenta de una cosa. El Señor Jesús aquí en la Biblia, en los pasajes, en el texto, nunca se dice que limpió el templo, nunca se dice que limpió el templo. Esto de la limpieza es interpretación y es, digamos, enseñanza tradicional. ¿De acuerdo? Porque Jesús nunca limpió el templo. Ahora vamos a ver qué hace. ¿De acuerdo? Ahora, pongámonos a pensar una cosa. Fíjense ustedes. Pongámonos a pensar una cosa. Imagínense ustedes este evento, ¿ya? Este evento, que se recoge en los 4 evangelios, ¿ya? Se recogen los 4 evangelios, en unos con más información y un poco diferente que los otros. Sin embargo, se recogen los mismos, ¿ya? Ahora, imaginémonos esto. El Señor Jesús llega, entra al templo, ¿ya? Y por así decirlo, ¿no? De la nada, entre comillas, de la nada, comienza a virar las mesas de los cambistas, de los que compraban, de los que vendían, echarles y decirles, esta era mi casa, esta casa sería llamada casa de oración para las naciones, pero ustedes lo han hecho cueva de ladrones. Y comienza a voltear y así hace un alboroto. Ahora imagínense ustedes ese pasaje como tal, ese evento ahí, y solito el Señor Jesús, y que nadie le pudo parar. Y que únicamente los sacerdotes, los principales, con eso se enojaron y querían matar. O sea, se evidencia que quieren matar, pero no hacen más. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta. Si fuera una limpieza del templo, significaría que entonces las ventas y demás nunca más se volvieron a hacer, porque Jesús ya lo limpió. Y no, ¿no? Entonces, fíjense ustedes. Primero, que el Señor Jesús, que el texto nunca se dice Jesús limpió así el templo. No fue así. Segundo, que no fue el templo como tal. Por lo siguiente, aquí, ¿no es cierto? Aquí nosotros decimos que dice que Jesús entró en el templo, pero hay que preguntarse a dónde mismo es que entró.
¿De acuerdo? Porque nosotros pensamos normalmente, ¿no es cierto? Tenemos en el imaginario la idea de templo, especialmente el segundo templo, ya el lugar donde se hacían los sacrificios, y estaba el altar y el templo per se, ¿cierto? El templo como tal. Pero resulta que no. Todos los evangelios, cuando dicen que entró al templo, se refieren al complejo del templo. Porque aquí les voy a compartir una imagen, bueno, la misma que ya les había compartido, ¿de acuerdo? La misma imagen que ya les había compartido por lo siguiente. Fíjense, todo esto que ustedes ven aquí, que vemos acá, ¿sí? Eso era lo que se llamaba en ese tiempo el complejo del templo. El complejo del templo, o también se le denomina el templo de Herodes. ¿Por qué? Porque Herodes Antipas, si no estoy mal, fue el que hizo toda esta ampliación del templo. Toda esta ampliación. Fíjense ustedes, esto sería el templo como tal, y si se fijan que tiene como una murallita, ¿ya? Esto era el templo como tal, digamos, pero Herodes hizo toda esta explanada. Hizo toda esta explanada. ¿De acuerdo? Ahora, la pregunta es, si esto es así, ¿dónde estaba el Señor Jesús? ¿De acuerdo? Voy a mostrarles otra imagen. Ahí estamos. Entonces, fíjense, se ve el mismo templo, ¿no es cierto? Desde otro lado. Y fíjense ustedes. Aquí se ve el templo, otras dimensiones y demás, visto desde el oeste, ¿cierto? De oeste a este. Entonces, fíjense ustedes lo que dice. Esta parte de aquí, este cuadrado de aquí, donde estaba el templo como tal, y aquí estaría el altar y todo lo más del templo como tal, el patio este, tal, ¿no es cierto? Es lo que para los judíos en la época, porque vale la pena decirlo, cuando se comenzó a construir todo esto hubo un montón de pugnas, de litigios y de controversias entre los mismos judíos. Porque Herodes hizo toda esta ampliación, o sea, toda esta ampliación, toda esta ampliación hizo para ganarse el favor de los judíos. Pero resulta que es un lugar de traer, digamos, paz, armonía o alegría, lo que trajo es un montón de problemas. ¿Por qué? Porque comenzaron a preguntarse, ¿y ahora hasta dónde va la santidad del templo? Porque resulta que al templo como tal no podían ingresar algunas personas. Si ustedes se acuerdan, incluso respecto de la Torá, no cualquier persona entraba hasta adentro, hasta ofrecer el sacrificio, sino solo determinadas personas. Perdón, en el caso de los leprosos, de las mujeres que estaban en sus días, de alguien que había, no sé, pecado de alguna manera, etcétera, ya, o que venía de la guerra, etcétera, no podía sin más entrar al templo. Tenía que pasar por diferentes filtros. Así que cuando se hace esta ampliación del templo, surge la duda de, ¿y ahora hasta dónde entra quién? ¿Quién puede entrar hasta dónde? Entonces lo que dijeron es, a ver, lo santo, 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 digamos decir, lo santo como tal, es el cuadradito este de aquí del templo como tal. ¿Sí? Que como ustedes ven, estaba compuesto básicamente aquí por un primer patio, que es lo que ustedes llaman aquí, ven aquí, el patio de las mujeres. ¿Por qué? Porque hasta ahí entraban las mujeres. ¿Ya? Y adentro había una puerta que era precisamente el patio de los israelitas, el patio de los hombres como tal, en donde ahí estaba el templo y demás. ¿Ya? Todo esto era lo que podían entrar en general el pueblo de Israel, los judíos en esa época, ¿ya? Para hacer sus sacrificios, sus procedimientos, rituales, etcétera, todo lo demás. Y todo este patio de acá, se le llamaba, como ustedes ven aquí, el patio de los gentiles. Ahora, la pregunta es, ¿en dónde estaban pues los puestos de venta, ¿no es cierto?, de estos animales, los cambios y todo lo demás? Y resulta que no hay, de lo que estuve investigando, no hay mucho acuerdo. Sin embargo, lo que dicen es, si es que hubo, porque lo hubo, digamos, no pudo haber estado, eso sí, no pudo haber estado aquí dentro. Aquí dentro no pudo haber estado. Porque aquí no podía entrar nadie que no sea israelita y que cumpla ciertas labores, ciertos requisitos. Así que si pudo haber estado en cualquier lugar de estos de aquí. Sin embargo, hay pugnas. ¿Por qué? Porque la Mishnah, en algunos comentarios, dice que, por ejemplo, no podían, y por eso suena raro que Jesús haya volteado las mesas de los cambistas, ¿ya? De los cambistas. ¿Y por qué había mesas de los cambistas? Porque en el templo se admitía solo ciertas monedas, ¿ya? Solo cierta, como decir, sí, o sea, como decir, se admitían, sí, cierta moneda, pero quiere decir cierta moneda local, por así decirlo, ¿ya?
Y como venía gente de todas las naciones, lo que hacían es cambiar, ¿ya? Hacer un cambio, como aquí se cambia de euros a pesos o de dólares a euros, etcétera, cambiar la moneda local y con eso pues comerciaban ahí dentro del templo o daban las ofrendas especialmente. ¿Ya? Entonces se hacía la conversión de la moneda. Y algunos, precisamente algunos fariseos en su momento, cuestionaban que se deje entrar ni siquiera a los cambistas, sino a los gentiles con moneda pagana, porque en las monedas podían venir, digamos, digan ustedes, representaciones de los dioses o de cualquier cosa que podía ser ritualmente impura para ellos. Entonces, ¿cómo van a permitir hasta qué punto? Por eso les decía, esta ampliación les trajo problemas porque decían algunos no pueden ingresar ni siquiera acá al patio de los gentiles con esas monedas. Algunos sugerían que las mesas de cambio estaban afuera. Afuera de este complejo estaban las mesas de cambio. ¿De acuerdo? Sin embargo, el mercado como tal de los animales, ese sí estaba dentro. ¿Ya? No les digo que todo esto estaba copado por mercado de animales, ¿ya? Pero sí había, ¿ya? Seguramente era alguna parte en específico, en particular, pero lo que sí es que había, digamos, y si es que hubo, digamos, lo que hubo en toda esta región del patio de los gentiles, ¿de acuerdo? Eso es ahí es la región en donde hubo las ventas, ¿ya? Y eso les digo, cuando hicieron excavaciones de lo que se pudo hacer, porque vale la pena decirlo, en este lugar es muy complicado, no se ha podido hacer mucha excavación arqueológica, porque este también es un lugar sagrado para los musulmanes. Y no permiten que ningún arqueólogo ni nada haga excavaciones ahí, porque es un lugar santo para ellos también. Entonces, por eso no se han encontrado muchas cosas, pero de lo que se ha encontrado, sí se ha encontrado aquí restos de animales y de monedas de todos los lugares. ¿Ya? Así que aquí sí se verifica que hubo intercambio de monedas, o sea, hubo intercambio comercial y también hubo, digamos, venta de animales. Ahora, el asunto es lo siguiente, y esto es lo que pude aprender ahora. Resulta que uno, por el relato bíblico, viene como un poco sugestionado a pensar que todo esto era una actividad mala. Pero en realidad algunos investigadores sugieren que en realidad esta actividad no era mala. O sea, que en realidad los cambistas no es que eran millonarios, que se hacían la plata cambiando, sino que era un trabajo, digamos, medianamente honesto como cualquier otro. Eran cambistas, vivían de eso y no es que se ganaba un montón de plata, no es que había corrupción ahí. Y lo mismo la venta de animales. Tampoco es que era malo en realidad, porque más bien era un servicio que se podía, que digamos que se hacía para que las personas que venían del exterior o de lejos, ¿no es cierto?, no traigan sus animales, digamos, desde su casa, que al llegar acá pueden haber sido estropeados y después no le acepten en el templo. Entonces, el servicio que se hacía ahí de alguna manera no era mal, o sea, no era perjudicial ni malévolo, quiero decir, no era perverso, pues. Entonces, si fuera así, ¿ya? Porque es que el Señor Jesús comienza a hacer todo este alboroto, ¿de acuerdo? Entonces, fíjense, son elementos que uno a veces no tiene sobre la mesa, quiero decir, para analizar, ¿ya? Y más que nada, cuando uno se aproxima a estos pasajes, resulta que uno también lo lee con la perspectiva de el Señor limpia el templo. Entonces, fíjense, que primero que no limpió per se el templo, porque no entró acá, se quedaría en el patio de los gentiles, ¿de acuerdo? Y segundo, no lo limpió porque evidentemente no es que con eso cesó esa actividad comercial ahí. Cesaría ese día o unas horas, si se quiere, pero no cesó para siempre, ¿de acuerdo? Entonces, si es así, ¿qué hizo pues el Señor Jesús? ¿Qué quiso demostrar ahí? Preguntémonos una cosa. Supongamos que todo este sistema de intercambio de monedas y que todo el sistema de venta de animalitos, de venta de animalitos, eran una buena parte de lo que sustentaba el funcionamiento del templo. ¿Qué pasa si es que un día o unas horas el Señor Jesús, ¿no es cierto? Alguien como el Señor Jesús viene e interrumpe todo ese servicio. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué sucede ahí? A ver.
Se descontinuaban los sacrificios. ¿Mande? Se descontinuaban los sacrificios del proceso que estaban haciendo. Exactamente, se descontinuaba, se interrumpía la labor del templo. Ya, tal vez no del todo, pero sí se afectaba la labor del templo. Se entorpecía, por así decirlo, se ponía un bloqueo. Y no sé si ustedes se dieron cuenta, pero por ahí va el asunto. Entonces, el Señor Jesús aquí lo que está haciendo no es una limpieza del templo, ¿ya? Tanto más que más adelante el Señor Jesús dice, vean, todo esto se va a derrumbar. No va a quedar piedra sobre piedra. Si es así, ¿qué tenía que limpiar? ¿De acuerdo? Segundo, algunos dicen, no, lo que pasa es que estos puestos eran una corrupción porque les dice cueva de ladrones. Entonces, como están aquí comerciando, entonces ladrones, se entiende que roban al pueblo, tal vez con valores muy altos y todo lo demás, pero en realidad no hay mucha prueba al respecto. Sí es cierto, tengo que decir que en la Mishnah hay un episodio en donde un comerciante, el nieto precisamente de Gamaliel, para que ustedes vean, el nieto de Gamaliel, cuenta la Mishnah, que hace que se rebaje hasta el 99% del valor de un animalito. O sea, como que le regatea tanto porque, según decían ellos, el precio era injusto. Pero en ese caso, pero eso no significa que todos los precios hayan sido así de exagerados, ¿ya? Entonces, si lo volvemos a ver como una actividad que era normal, con la que la gente se ganaba la vida, digamos así, y que los cambistas también pudieron haber sido así, digamos así, bueno, posiblemente se gane más que en otros lados, digamos, pero no deja de ser un trabajo, como cualquier otro, quiero decir, ¿no es cierto? Pues como que esto de suponer o presuponer que, que la actividad que se hacía ahí era sumamente corrupta y que había eso que corregir, entonces se desvanece un poco, ¿no es cierto? O sea, lo que se quiere decir es que eh, lo que decíamos, ¿no? Es que algunos dicen que limpió el templo porque, como les llama, cueva de ladrones, y ahí estaban comerciantes y todo lo demás, esos eran los ladrones, ¿no es cierto? Entonces, cuando el Señor vuelca las mesas y todo lo demás, está limpiando al templo de toda esa actividad comercial, ¿no es cierto? Por corrupta, etcétera, etcétera, etcétera. Pero como vimos, no necesariamente. En realidad no es un argumento plenamente convincente. Creo que sí es fuerte, pero no convence del todo. Más que nada, como les digo, porque eso al otro día tranquilamente se restableció. Y es más, eso después de la muerte del Señor Jesús sigue habiendo. ¿Ya? Entonces no es que quedó algo para siempre, o sea, no tuvo un impacto duradero ya en el funcionamiento del templo. Por lo tanto, esto de limpieza del templo no va por ahí. Entonces, si no va por ahí, ¿a dónde va? Fíjense ustedes, para ponerlo en otros términos, lo que algunos sugieren y le denominan así es que cuando se llama de limpieza del templo, lo que estarían pensando algunos, o lo que le renombran algunos, es que en realidad el Señor Jesús estaría haciendo una reforma del templo. Porque decir limpieza supone que el templo estaba bien, lo que estaba era desajustado, ¿es cierto? Y lo que había que hacer era limpiar algunas cosas y con eso seguía funcionando. O sea, decir limpieza del templo supone avalar el templo. Y solamente que había que corregir un par de cosas. Pero resulta que el Señor Jesús más adelante dice que eso se va a destruir. Entonces es incoherente. Por lo tanto, el Señor Jesús no pretende o no persigue una reforma del templo. Persigue otra cosa. ¿Ya? Y aquí conecta con el episodio de la higuera. ¿De acuerdo? Fíjense ustedes, si solo nos quedamos con estas dos cosas, solo con estas dos cosas, vamos viendo algunos detalles, digamos, ¿ya? Les voy a pedir que vayamos uniendo y de pronto algunos ya lo vieron, ¿ya? Pero vamos viendo algunos detalles. Entonces, lo que quiero decir es, mucho de lo que normalmente se enseña aquí no es del todo cierto, a la luz de nueva información, quiero decir, no porque a mí se me ocurra, sino porque investigando un poco más, no cuadra del todo decir que Jesús maldijo la higuera y que Jesús limpió el templo. No fue tan así, ¿de acuerdo? Ahora bien, fíjense ustedes, entonces en términos generales de eso, ¿cierto? Entonces no cuadra esto de la limpieza. Siguiente, en el siguiente pasaje pasamos ya el sanduchito, ¿no es cierto? El condumio, digamos, del sándwich y vamos a la segunda capa de pan, que vuelve a retomar lo de la higuera. Y aquí es cuando todo cobra sentido.
Vamos a ver. Entonces dice, y pasando por la mañana, vieron que la higuera se había secado desde las raíces. Y dice, entonces Pedro, acordándose, le dijo, Rabí. Ahí no dice maestro. Dice, Rabí, mira, la higuera que maldijiste, Pedro es el que interpreta que maldijo, pero no maldijo, ¿ya? La higuera que maldijiste se ha secado. Y dice el Señor Jesús, no, respondiéndole Jesús le dijo que tengan fe en Dios. Ahí no dice así. Literalmente dice, tengan la fe de Dios. Así dice. Literalmente dice, tengan la fe de Dios. O si se quiere, tengan la fidelidad de Dios. ¿Sí? Eso es lo que literalmente dice ahí. Porque ya hemos hablado muchas veces que no es conveniente traducir tengan fe en Dios. Especialmente aquí porque no lo dice así. ¿De acuerdo? Lo que aquí dice es tengan la fe de Dios. O sea, tengan la enseñanza, la fidelidad de Dios. Eso. Entonces, fíjense, este versículo concatena mucho y por eso le decía, hay que verlo con la perspectiva del Señor Jesús. Lo que el Señor Jesús estaría viendo, que básicamente es la perspectiva de la enseñanza divina. ¿De acuerdo? Más allá de la perspectiva geográfica. Es cómo el Señor Jesús concibe las cosas, cómo él entiende las cosas. ¿De acuerdo? Entonces dice, tengan la enseñanza de Dios. O sea, ¿qué quiere decir? Miren las cosas como yo las veo. En pocas palabras, ¿ya? Dice, amén les digo, que cualquiera que dijere a este monte, ¿no es cierto? Échate en el mar, ¿no es cierto? Quítate y échate en el mar y no dudar en su corazón, sino que creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. Ahora, fíjense ustedes, ¿no es cierto? Dice, por tanto, les digo que todo lo que pidieres orando, crean que lo recibirán y les vendrá. Y cuando estén orando, perdonen si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes las ofensas. Entonces, fíjense, normalmente de esto la enseñanza es muy conocida. Voy a dejar de compartir un rato. ¿No es cierto? De esta parte, la enseñanza suele ser ya conocida. ¿Qué se suele enseñar de aquí? Lo que dice, tengan fe, porque si es que piden con fe, cualquier cosa que piden, sin dudar, les será hecha. Y lo que invitan es a orar con mucha convicción, con mucho ahínco, con mucha fuerza y como que a persuadirse uno de que así es, ¿no es cierto? Y como que, perdón, y como que esa es la oración efectiva. Pero si analizamos de este pasaje como lo presenta Marcos, resulta que no necesariamente. Por lo siguiente, les pregunto, ¿de qué habla aquí en esta tercera parte? Dice, si en realidad no dice, tengan la fe de Dios, porque si ustedes le dicen a este monte, quítate, échate en el mar, y no dudasen, les será hecho, ¿no es cierto? Y por lo tanto, cualquier cosa que ustedes piden en oración, sin dudar, les será hecho, ¿no es cierto? Y después termina diciendo con algo que no cuadra a primera vista. O sea, si me quedo hasta el versículo 25, 24, ¿no es cierto? Tiene total sentido, tiene coherencia a nosotros, ¿no es cierto? Está hablando de, si quieres algo, pídelo orando, con convicción, ¿no es cierto? Diríamos, ¿no es cierto? Y te será hecho. Tiene sentido. Pero el versículo 25 resulta que ya no cuadra con eso, porque les dice, cuando estén orando, perdonen. Y uno se pregunta, ¿por qué? ¿Qué tiene que ver esto de perdonar con el yo pedir? Dice, y ni siquiera dice, ¿no? Perdonen para que el Señor les conceda todo lo que ustedes quieran. No, lo que les dice es, si quiere, porque si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos les perdone a ustedes. No sé si lo notan. Entonces, el pasaje este no está hablando de cómo lograr que Dios conceda todas nuestras peticiones. No, el pasaje y todo este evento, desde la higuera, el templo y todo lo demás, está dirigido a esto, al mecanismo de perdón de pecados. Y ahí cuadra toda la historia. Fíjense ustedes. Entonces, el templo y todo esto está hecho como una forma pedagógica que seguramente el Señor le inspiró al escritor de Marcos para demostrar lo siguiente. La forma en cómo el ser humano, el pueblo de Dios, se acerca al Señor para pedir perdón de sus pecados, en la época era el templo. Y sin eso no se podía, ¿cierto? Pero ¿qué pasa? Ese templo iba a quedar insubsistente. El modelo del templo iba a ser destruido. Eso es lo que está anunciando ahí. Entonces, fíjense ustedes, cuando el Señor Jesús maldice, entre comillas, no es que maldice a la higuera, sino que está dando una sentencia
a la higuera, que obviamente estaba fuera de tiempo, lo que significa que eso significa algo más. Y la higuera, en este caso, representa al templo. No representa al pueblo, no representa otra cosa, representa al templo. Y si se quiere, al templo, a sus dirigentes, a todo el sistema del templo. Es lo que representa. Y por eso es que el Señor Jesús llega a ver si es que había algo que comer, había fruto, y no hay fruto. Y fíjense ustedes que el pasaje dice, llegó a ver si es que había higos, pero cuando le da su palabra, ¿no es cierto? Le dice, nadie nunca jamás coma fruto de ti. No le dice que nadie más coma higos, le dice que nadie más coma fruto. ¿De acuerdo? Ahora, pregunta, si la higuera da higos, o sea, si el fruto de la higuera es del higo, ¿no es cierto? Haciendo la analogía, ¿no es cierto? Si hemos dicho en cambio que la higuera representa el templo, pregunta, ¿cuál es el fruto del templo? Y que en ese tiempo no había. Me explico. Es lo que tenemos que preguntar. ¿De acuerdo? ¿Y qué es lo que había? ¿Cuál es el fruto máximo del templo? Pues que los pecados sean perdonados. Eso es lo que para eso estaba el templo, entre otras cosas, comunión y lo que quieran, pero la base de todo, el fundamento de todo es el perdón de pecados. ¿De acuerdo? Entonces, cuando el Señor Jesús va a ver el templo, resulta que se queda viendo todo, observa y dice, esto no funciona más. Este sistema, esta forma y todo, como está ahorita, no funciona. Toca cambiar. Ahora, explicándolo, digamos así, es como que si el Señor Jesús hubiera dicho, ¿cómo les explico esto? Ahora sí, ¿cómo les explico? Ya sé, voy a explicar de dos formas que tienen que ver con lo mismo. La primera, una evidencia, digamos, una muestra de su poder, un milagro a través de una planta, ¿de acuerdo? Que le dice, tú, de ti, nadie nunca más va a comer fruto, porque no estás dando fruto, ¿de acuerdo? Y segundo, va al templo y lo que hace no es un simbolismo de otra cosa, sino de destrucción del templo. Y aquí fíjense ustedes, si bien el Señor Jesús no es que derribó paredes ni nada, sino que derribó, digamos, lo último, o sea, algo escaso, algo que las mesas de los cambistas, o sea, no es que hizo mayor cosa, si se quiere, ¿no es cierto? Pero si ustedes se ponen, como ya lo veíamos, si lo consideramos, resulta que lo que estaba haciendo era atacar las bases del funcionamiento del templo. Porque sin moneda, digamos, sin moneda y sin animalitos, todo lo demás se cae. ¿Sí me explico? Entonces, lo que el Señor Jesús estaba diciendo no es otra cosa, sino anticipando la destrucción del templo. Y que la verdadera forma, o la nueva, o la auténtica forma de, por la que Dios perdona los pecados va a ser a través de la oración. ¿Ya? De la intervención, digamos, ya no a través de un templo, sino a través de él, como ya lo sabemos. O sea, esto que ya lo sabemos está explicado. ¿De acuerdo? Entonces, no es un tratado sobre Jesús avalando el templo, limpiándolo, ¿ya? Porque supondría que Jesús avala el templo, entonces Jesús no lo limpió. Y tampoco es Jesús maldiciendo una planta, porque en tiempo que no era fue ver frutos. No, lo que está enseñando esto es entonces que es precisamente una muestra a través de una planta y a través de un acto que el Señor Jesús hace de la destrucción del templo. Y fíjense ustedes que precisamente es muy simbólico cómo esta plantita que representa el templo se ha secado desde las raíces. Entonces, fíjense ustedes que eso demuestra el cese total de funciones. Porque si se hubieran caído las hojitas, qué sé yo, pero seguía viva la planta, estaba viva. Pero el hecho de que diga que se secó desde la raíz significa que esa planta murió, o sea, se cesó toda su actividad. Nunca más va a hacer nada. ¿De acuerdo? Es imposible revivir una planta, digamos que está seca. Desde la raíz, complicado. O sea, si se caen las hojitas de arriba, se les poda y se puede cuidar de nuevo. Pero una planta seca desde la raíz significa que eso ya no sirve para nada. Eso es el templo. ¿De acuerdo? Por eso les dice aquí, ¿no? Los discípulos se asombran, maestro, se secó, o sea, como que mira, lo que tú dijiste se cumplió. Y aquí viene un asunto, por eso les decía la perspectiva. Aquí están pasando otra vez de Betania a Jerusalén. Otra vez posiblemente hayan entendido cerca el monte del templo. Y ojo que se llama el monte del templo.
Y normalmente se suele decir esto, incluso hay una canción, ¿no? Esto de estuvieras fue como un granito de mostaza, ¿no? Que es como lo refiere Lucas, ¿no? El Lucas es el que hace este tema del granito de mostaza y tal. Pero fíjense ustedes, y fíjense cómo está, como dice aquí, en el 23. Amén les digo, que cualquiera que dijere a este monte, ¿a cuál? Lo anotamos. Pongámonos otra vez desde la perspectiva del Señor Jesús. Están viniendo de Betania a Jerusalén. Tienen posiblemente al frente el monte del templo. Y el Señor Jesús viendo ahí al tema, digamos, Pedro diciéndole, mira, la higuera que tú, según él, no maldijiste, se secó. Le dice, pero claro. Y por eso dice, y como diciendo Jesús, no, cualquiera que diga a ese monte, que dice, quítate y échate en el mar, y no dudare, sino creyere que será hecho lo que dice, lo que diga le será hecho. ¿Qué está implicando con esto? Más allá de un poder por la convicción que uno tenga al pedir las cosas, lo que está diciendo es, este monte, fíjate, cualquiera, con la fidelidad del Señor, y le diga a este monte, quítate, échate en el mar, le será hecho. ¿Qué significa eso? Ya viéndolo ahora. ¿Qué significa? Como les decía, no el tema de, no que cualquier persona que tenga la suficiente convicción puede lograr lo que sea, no, sino que estaría haciendo referencia a que cualquiera que diga, que, o sea, cualquiera que digamos, que tenga la fidelidad del Señor en sí, ¿no es cierto? Va a ver que la forma de alcanzar el perdón de los pecados no es a través del templo, porque ese templo fue cortado y echado al mar. Es otra forma de decir, esto ya no funciona, ya no sirve, sus raíces están secas. Por eso dice, no, y dice, por tanto les digo, que lo que pidieran orando, dando a juicio, crean que lo recibirán y les vendrá. Pero ¿qué todo lo que pidieron? Dice, y cuando estén orando, perdonad. Ah, entonces está hablando del perdón de pecados. Si tienen algo contra alguno, para que también vuestro Padre que esté en los cielos les perdone de a vosotros vuestras ofensas. De eso es lo que habla todo. Entonces, el perdón de ofensas, el perdón de los pecados, que era lo que en últimas el templo lograba, era lo que no estaba logrando. O sea, no había fruto. O sea, el templo no lograba que Dios perdone. O sea, ese mecanismo ya estaba obsoleto, ya no funcionaba. Por eso es que el Señor Jesús hace esto para enseñar que eso estaba obsoleto, que ya no funcionaba, que no tenía fruto, que iba a quedar seco, que con la fidelidad del Señor iba a tomar ese monte y echarlo al mar. ¿Me explico? ¿Ya? Y finalmente el versículo 26 está añadido. ¿Ya? No aparecen los testimonios de los testimonios escritos más antiguos, no existe, sino que algunos infieren que esto sería como una reiteración de los escribas del versículo 25, como una conclusión que hicieron algunos escribas a partir del versículo 25. Eso básicamente. ¿Sí? Entonces, fíjense ustedes, este pasaje entonces de la higuera y del templo, de que vuelca las mesas y demás, no tiene nada que ver ni con una maldición y no tiene nada que ver con la limpieza del templo. Todo lo contrario. Lo que está haciendo aquí el Señor Jesús es, en pocas palabras, anunciando la destrucción del templo. Y más que la destrucción del templo, está enseñando y demostrando, perdón, que ese sistema está obsoleto, que no servía, que no hacía lo que tenía que hacer, que no cumplía su función. Y por lo tanto, estaba destinado a destruirse, a desaparecer, a ser cortado como el monte que se levanta, ¿ya? O como la higuera que se seca desde la raíz. Eso es todo, ¿sí? Y además, ahí en medio de todo, en el sanduchito, en el medio, nos dicen que los principales, como dicen, sacerdotes y escribas, ¿no es cierto?, buscaban ya cómo destruir. Y fíjense ustedes, aquí nos dice una cosa muy interesante. Porque le tenían miedo, pero no podían porque le tenían miedo por cuanto todo el pueblo estaba admirado de su doctrina. Y aquí esto precisamente concatena o retoma algo que vimos en el capítulo 2. ¿Se acuerdan ustedes cuando él enseñaba y justo fue el primer escenario, el primer evento en donde se manifiesta un endemoniado? ¿No es cierto? Y antes de que se manifieste decían que todo el pueblo estaba asombrado de su doctrina, de su enseñanza, porque enseñaba como quien tiene autoridad. Entonces, fíjense ustedes,
Aquí entonces esto nos va a atar al siguiente pasaje, el siguiente evento, que es que le preguntan con qué autoridad haces todo esto. ¿De acuerdo? Sí, eso nada más como para dejarlo atado al siguiente capítulo, al siguiente pasaje que hemos de ver la siguiente semana. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense ustedes, lo que está pasando acá es eso. El Señor Jesús está dando una muestra, un testimonio, si se quiere, una palabra, un acto con el que se demuestra y después los apóstoles habrán hecho conexión y dirían, ah, cierto, el Señor Jesús ya dijo que esto no funciona, ¿ya? Porque una vez más, para nosotros hoy no es problema. Ahorita no es problema, ¿no es cierto? Pero imaginémonos los judíos y los hermanos de esa época. El Señor Jesús murió por ahí por el 27, el 30 después de Cristo. ¿De acuerdo? 27 después de nuestra era, como normalmente se le suele decir. Y el templo fue destruido en el 60. Es decir, hubo 23, veintitantos de años en donde hubo evangelio y ese templo estuvo en pie. Ahora imagínense ustedes la perspectiva y la cuestión de los primeros cristianos, ¿ya? Porque para nosotros es muy fácil o más fácil comprender que solo a través del Señor Jesús y mediante la oración, levantando manos santas, se alcanza el perdón de los pecados, confesando y demás, ¿no es cierto? Como lo hemos aprendido. Pero una de las cosas, una de las razones por las que es más fácil comprender eso es porque no hay templo. Pero si hubiéramos estado en esa época, posiblemente hubiera sido totalmente distinto. Porque imagínense ustedes, tendrían dos corrientes. Unos, como los cristianos, los primeros cristianos, apóstoles y demás, que dicen que ya no hay que ir al templo para pedir perdón, para que Dios perdone. Y otra rama, que serían la mayoría, que dirían, oye, pero ahí está el templo, pero aquí está escrito, la Torah dice. Y está en templo, está ahí en pie, está parado, está vigente. Y está funcionando. ¿Me explico? Ahora imagínense ustedes cómo se sentirían los primeros cristianos ante esa situación. Y ahí se comprende el valor, se aprecia más el valor de este pasaje. Fíjense ustedes. Por eso les decía, lo que les comentaba hace un ratito, primeros cristianos, los primeros hermanos que estarían leyendo esto, cuando estarían escribiéndose esto y recién leyendo este pasaje, pues lo que dirían es, cierto, a pesar de que esté ese templo ahí, a pesar de que eso esté ahí, el Señor ya profetizó, ya enseñó que eso está obsoleto. ¿Ya? Y esto, como les digo, para nosotros, ahorita, nos sirve como para entender ese contexto. Sin embargo, y con esto para ir terminando, ¿no es cierto? Por hoy, resulta que no debemos bajar la guardia, porque si bien hoy no hay templo per se, el templo, valga decir, el templo como el que había en esa época, ¿no? No templo en el sentido de cualquier lugar donde la gente se reúne y se le llama templo, ¿no? Sino el templo donde se hacían sacrificios y todo lo demás, ¿ya? Si bien ahorita no hay templo, no hay que bajar la guardia, les comentaba, porque hay muchos ánimos políticos, religiosos y no religiosos que están tras de la construcción de ese famoso tercer templo. Y es muy fácil para muchos cristianos incluso caer en la seducción de pedir el tercer templo y no sé qué. Entonces, no es mucho el tiempo, el momento para hablar de ello, pero lo que sí debemos saber es que aquí el Señor Jesús nos ha dicho y nos enseñó a más no poder que cualquier sistema está pasado, ya caducó, y lo nuevo, lo auténtico, es lo que se hace a partir de muerte y resurrección y demás. ¿Sí? Así que cualquier cosa que intente dar control Z, regresar a lo que era antes, pues ese ahora es desacreditado. Eso ya no sirve. Y cualquier intento, cualquier cosa que nos haga volver al modelo pasado, pues no tiene cabida entre nosotros, así de sencillo. Así que cuidémonos mucho porque ya les digo, de vez en cuando hay épocas en las que se levanta mucho este tema del tercer templo, porque especialmente ahora que allá en el Estado de Israel están en constante guerra y cualquier cosa, entonces faltará el que diga, no, a cualquier rato se cae un misil porque es el mismo, no sé, en algún rato alguien lo dijo y todo, y les pareció coherente y todos lo repitieron. Cualquier rato, como están en guerra, cualquier rato alguien bota un misil ahí, se destruye eso y el otro día comienza a construir. No es así de sencillo. Primero, eso significa, eso por ejemplo denota que no se sabe de nada de política, ni de nada de cómo se maneja esa tierra ahí.
y que nadie botaría un misil ahí, quiere una guerra horrible, ¿ya? Y que no es que se soluciona con el anticristo ni nada, porque eso es muy, muy complicado de solucionar, ¿ya? Y que pues no hay solución ahí, y que un misil no lo soluciona, quiero decir. Pero, sin embargo, lo que sí deben saber es que hay muchas personas que financian eso, que financian movimientos para, vaya, que hay un instituto que se llama precisamente Instituto del Templo, que son los principales encabezadores de promover esa construcción de esa cosa, que tienen todo, que ya tienen la vaca, que no sé qué, que tienen los cuchillos, que tienen todo, según ellos, para volver a poner eso en pie, que eso ya ahorita se rayaría más allá que en blasfemo, ¿no? O sea, sería negar el sacrificio del Señor Jesús, así de sencillo. Entonces, cualquier cosa que atente contra el sacrificio del Señor Jesús para nosotros, pues es lo peor que puede haber. De tal manera que les decía, ¿no? Estos pasajes, ahorita para nosotros, no nos ven sino de modo mayormente ilustrativo y como para comprender ese momento y para comprender por qué hoy hacemos lo que hacemos. ¿Ya? Pero también, si es que quien quita que por alguna razón se solucionen todos los asuntos ahí políticos que hay en esa región y de alguna manera se levante un templo, ¿ya? Que de alguna manera se levante un templo ahí, pues volveremos a los ojos acá y diremos, eso ya lo dijo el Señor Jesús 2000 años atrás, que eso está caduco, eso está marchito. ¿Ya? Y que cualquier persona que vaya allá, pues está negando el sacrificio de Jesús, así de sencillo. ¿Ya? Entonces, ya les digo, esta es la riqueza entonces de estos dos pasajes, que ya les digo, se logran comprender mucho más a partir de Marcos. Mateo no lo plantea así, se puede hacer esta enseñanza, digamos, esta forma de comprenderlo en Mateo, pero una vez que hemos leído Marcos, ¿sí? Pero Marcos es genial precisamente por hacer esta estructura de quiasmo, de sándwich y presentar así la historia. Entonces muestra una vez más un episodio en el que el Señor Jesús da una clase teórica y práctica de cómo el sistema sacrificial del templo, todo lo que ello conlleva, ya no cumplía su objetivo y estaba a vísperas de inaugurarse el nuevo y auténtico modelo de perdón de pecados. Estaba unos 2, 3 días de que suceda la muerte del Señor. Iba a ser el fundamento de todo lo demás para nosotros. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense, eso básicamente respecto de estos dos pasajes. ¿Sí? Lo que me parecía interesante es poderlos verlo así y que Marcos tiene una riqueza muy, muy interesante al respecto de esto. ¿De acuerdo? ¿Sí? Entonces, creo que podemos llegar hasta ahí. Dios mediante la siguiente semana podemos avanzar un poco más, tal vez terminar el capítulo 11 y avanzar un poquito del 12. Y con ello, si alguno tiene alguna pregunta, algún comentario, sería bueno que nos comente ahora. Sí. Y si no los hay, pues bueno, creo que podemos dar terminado por ahora la grabación. ¿Sí? Así que bendito Dios.